Bueno, de lleno nos vamos a ocupar del tema de la economía, lo que está pasando en el país con el licenciado José Simonella. José, ¿cómo estás? Gracias por venir, como ¿Qué siempre. tal? Buenas noches, Pepe, un gusto. Bueno, ¿tenemos la soga al cuello? Estamos complicados. Claramente el panorama económico se complica mientras la política se complica aún más, ¿no? Entonces, digo, es muy difícil tranquilizar la economía si uno no tranquiliza la política, y la política está con un nivel de histeria y de desconcierto impresionante. La economía nos plantea una serie de desafíos, muchos que son estructurales, pero también muchos que tienen que ver con una cuestión de que el gobierno no tiene capacidad de anclar las expectativas. Claro. Estas son expectativas devaluatorias, expectativas inflacionarias. Perdón, te interrumpo, ¿pero es un problema político o económico o los dos? Es los dos. Lo que pasa es que la política potencia los problemas económicos. En economía, si digo, frente a un desafío, no es lo mismo que una medida la anuncie un gobierno que tiene credibilidad a un gobierno que no tiene credibilidad. Claramente. Entonces, y tal vez la medida es exactamente igual, ¿no? Pero en boca de un gobierno que no tiene credibilidad es muy difícil que pueda anclar las expectativas. Es por lo que no se devalúa, digamos. Si este gobierno devaluara algo, como para tratar de acomodar el tipo de cambio oficial, el que reciben las empresas, los exportadores y el que pagan los importadores, para tratar de recuperar parte de lo que se atrasó en el 2021 como consecuencia digamos, del plan o pensado en la cuestión electoral, seguramente no surtiría ningún efecto. Rápidamente eso se iría a inflación, porque las expectativas son de que van a seguir habiendo más devaluación. Entonces, la única devaluación que sirve, la última, dijo alguien alguna vez, es la única devaluación que sirve, la que la gente entiende que no va a haber otra. Bueno, pero de hecho, ¿no estamos en un proceso de evaluación? Estamos en un proceso de evaluación, pero no de saltos devaluatorios. Estamos en lo que se llama técnicamente, bueno, se llama crowding peg, pero en inglés son minis devaluaciones. Entonces, todos los días devaluamos un poquito. El oficial. El oficial. Pero no estamos, la sociedad, los negocios, todo se rige por el paralelo. No. Ese fue un error que cometió Macri cuando unificó el tipo de cambio y dijo: el dólar está a 500 y en la gente está en la cabeza 500. Mentira. En Argentina se importan básicamente insumos. El 90% de nuestras importaciones son insumos. Ajá. Y esos insumos están en los costos de las empresas al valor de dólar oficial. Ajá. Para que te des una idea, Pepe, Argentina en tiempos normales importa unos 6.000 millones de dólares por mes. Sí. A valor de dólar oficial. Si eso pasara, el valor de dólar oficial, para que la gente entienda, es 228 pesos, 220 pesos, sí. 220 pesos. ¿Sí? Y el dólar libre está en 400, el doble, sí. ¿No? Una brecha del 100%. Sí. Por eso es tan importante que cuando se habla de la brecha, porque cuando vos tenés una brecha tan alta, o sea, el dólar que consigue la gente, que consiguen las empresas de manera legal, no estoy hablando del dólar blue, sino el dólar bolsa, que es un dólar legal, es el doble de lo que consigue un importador o lo que le pagan a un exportador. Entonces, ¿esto qué hace? Rápidamente alienta que los importadores importen todo lo que puedan a ese dólar, claro, y desalienta las exportaciones, ¿no? Y es lo que le pasa hoy al dólar soja, que a 300, cuando el dólar oficial, cuando el dólar blue valía 300, o el dólar MEP, digamos, valía 380, bueno, no estaba tan lejos, pero ahora 460 está lejos. Claro. Entonces digo, esa brecha alienta o desalienta las liquidaciones. Así que yo te diría que tenemos un problema estructural muy serio, que va a demandar del próximo gobierno una reforma estructural. Esto son por temas laborales, por temas tributarios, tenemos leyes completamente viejas, arcaicas. ¿Cuántas veces se amenazó con que hay que hacer una reforma tributaria, reforma laboral, y nunca nadie la pudo hacer? Bueno, nunca nadie la quiso hacer. Bueno, está bien. Nunca nadie la quiso hacer. Yo creo que de a poco la sociedad argentina se va dando cuenta que la heterodoxia no da resultados como promete, que no es verdad que podés bajar la inflación mejorando el consumo. La inflación, lamentablemente, la baja de inflación implica caídas de los consumos, que no es verdad que emitir no genera inflación, porque el mejor ejemplo es Estados Unidos y es Europa y son los países de la región que tuvieron que emitir, como tuvimos que emitir nosotros para contrarrestar los efectos de la pandemia y la cuarentena,
pero luego le generó un proceso inflacionario que hacía 40 años no tenían, y que los países de la región y del mundo en general, la Unión Europea, China, Japón, Estados Unidos y todos los países de la región, para combatir ese aumento de precios, subieron la tasa de interés de manera fuerte para que esa tasa de interés sea real positiva. Esto es, le gane a la inflación. Hoy no pasa acá. Hoy en Argentina no pasa, a punto tal que con mucho miedo el Banco Central el jueves pasado aumentó la tasa 300 puntos básicos, la llevó de 78 a 81. Eso te da una tasa de interés del 6,7% mensual, cuando en realidad la inflación que tuvimos en marzo era 7,7 y la que se esperaba para este mes ronda algo parecido. Entonces, claramente eso desalienta a la gente a tener ahorros en pesos y buscan sacar su ahorro en pesos y correr a comprar algo, aumentando la presión sobre la inflación, o a comprar dólares, aumentando la presión sobre el tipo de cambio. Así que claramente, digo, no hay recetas mágicas en esto. De una vez por todas nos tenemos que dar cuenta que no tenemos que hacer lo que hacen países del primer mundo solamente, lo que hacen los países de la región, lo que hace Bolivia, lo que hace Paraguay, lo que hace Uruguay, lo que hace Brasil. Digamos, países que tienen, es cierto que tuvieron problemas de la guerra como lo tuvimos nosotros, pero tienen inflación de un dígito, a lo sumo 2 dígitos apenita en el año. Claro. Solo lo que tenemos en un mes, ellos lo tienen a veces en un año. Así que me parece que hay que ser responsable fiscalmente, que hay que ser responsable monetariamente, y esto la sociedad ya lo va entendiendo, digamos, y ojalá que lo exija a los próximos candidatos y por supuesto al próximo gobierno, que le exija, que le diga, no que le anuncie cómo estamos, porque lamentablemente sabemos todo cómo estamos. Claro. Los políticos se han transformado en analistas, y en realidad o para analistas están los periodistas, está la gente ustedes, que algunas veces analizamos algunos temas. Lo que tiene que hacer la política es dar soluciones y decir cómo lo va a hacer, para que la gente sepa de antemano cómo lo va a hacer. Los desafíos no son fáciles, pero de nuevo, tenés problemas estructurales que probablemente van a quedar ya para el próximo gobierno, sea del signo político que sea, y después tenés problemas, digamos, que aumentados como consecuencia de las incertidumbres que la política genera. Algunos vemos situaciones, sensaciones, no digo de la economía, sí del sentimiento, por allí, como que ya nos pasó, como un déjà vu, ¿no? En algunas cosas. ¿Hay un riesgo de alguna corrida cambiaria, de que haya una corrida financiera, bancaria o no? No, para aquellos que tienen miedo que esto sea un 2001, estamos muy lejos. En 2001, primero los bancos estaban ilíquidos. Hoy los bancos tienen 70% de sus depósitos líquidos prestados al Banco Central. ¿Sí? Sí habría riesgo de que tuviéramos algún problema de necesidad si se dolarizara la economía, pero es un tema que después lo charlamos si querés. Pero digamos, hoy no hay ningún tipo de riesgo en términos de liquidez de los bancos. Los bancos están sólidos. Bien. ¿Sí? Bien. Lo que sí puede pasar es que la inflación te licúe parte de esos depósitos que tengas, porque si el Banco Central mañana no aumenta la tasa, yo creo que la debe aumentar, la va a aumentar mañana, esperemos que la aumente para contrarrestarle pesos al dólar, que es lo que hay que tranquilizar. Si el Banco Central aumenta la tasa mañana es un panorama. Si el Banco Central mañana sigue en su tesitura timorata de no aumentar tanto, porque le tiene obviamente por un lado mucho miedo al déficit cuasi fiscal, que es lo que tienen que pagar de intereses todos los meses para sacar peso de la economía, porque el gobierno mete peso en la economía gastando más de los ingresos que tiene, y después el Banco Central los tiene que sacar, y para sacar cada vez los ahorristas le piden más tasa. Y por otro lado, por un tema político, porque hay un sector del kirchnerismo que no quieren que aumente la tasa, porque obviamente eso le pega de lleno el crédito al consumo y le hace caer el consumo y genera mucho malestar en la gente. Pero lo cierto es que necesitamos que el Banco Central mañana suba la tasa de interés. ¿Esta ha sido una obra o una operación de la derecha, como dicen desde el kirchnerismo? No. O sea, ¿a qué se refiere? Esta misma operación, si por derecha entendés a Macri, digamos, y su gente, claro, bueno, esta misma situación tuvo Macri al final de su gobierno en el 2018. O sea, que era la derecha que le hacía el golpe a la derecha, o era la izquierda que le hacía el golpe a la derecha. Digo, la verdad que esta tendencia que tiene la política de buscar siempre culpables fuera de sus responsabilidades nos lleva a que estemos acá. Por eso es que a la política tanto la inflación no le molesta cuando es relativamente baja. Cuando estamos en estos niveles sí, porque erosiona de tal forma el poder adquisitivo de la gente y genera tanta pobreza que obviamente se le vuelve en contra.
pero cuando la inflación es más o menos baja y la política se encarga de echarle siempre la culpa a alguien, a las empresas especuladoras que hay, a la guerra, a la sequía, al gobierno anterior, digo, la verdad que siempre buscan culpables por fuera y nunca hay una autocrítica, digamos. Y lo cierto es que el gran responsable de la inflación, más allá de que la inflación tiene luego algunos componentes que la espiralizan, ¿no? Como pueden ser posiciones dominantes de algunas empresas, como pueden ser las pujas distributivas entre los sectores del trabajo y los empresarios, como son las expectativas, como es el tipo de cambio, digamos. Pero claramente la inflación es un fenómeno monetario. Y es el exceso de pesos lo que produce inflación. Y el exceso de pesos es responsabilidad de los gobiernos que emiten más de lo que corresponde, que emiten para financiar un gasto que, para colmo, en el caso de Argentina, un gasto improductivo. Así que yo te digo, no hay magia, esto de nuevo. Todos los países de la región lo han reconocido y la forma de combatir ese exceso de pesos es subiendo la tasa de interés. Y saben que eso es doloroso. El propio presidente de la Reserva Federal les dijo a los contribuyentes que iba a subir la tasa, que iba a generar dolor en la familia porque eso iba a hacer caída del nivel de consumo y pérdida de empleo, pero que la inflación es mucho más dañina que un shock de ese tipo. Y me parece que los argentinos, después de tantas décadas de inflación, nos tenemos que dar cuenta que eso es así. Porque en el 75 la pobreza era 7%. Y luego de muchas décadas tenemos 40. La inflación, la pobreza fue aumentando. O sea, claramente, acabémosla con echarle la culpa a los empresarios, con echarle la culpa a los sindicatos, con echarle la culpa a los especuladores. Acá es lo que la gatilla, es el exceso de pesos en la economía. Porque si no, y con esto termino el tema de los empresarios, las mismas empresas que acá son malas, actúan en Bolivia, porque las empresas son multinacionales, actúan en Chile, actúan en Brasil, actúan en Uruguay, y en Uruguay no son malos. En Uruguay pareciera que ahí no apuntan a tener inflación, y acá sí. Digo, esa teoría conspirativa lo único que hace, me parece, Pepe, es tratar de desligar responsabilidades en tercero, cuando en realidad no la debieran estar asumiendo. Me dicen que tengo que cerrar el programa, pero te tengo que hacer la pregunta y te pido 30 segundos, nomás, si no el director me mata. Porque hablaste de la dolarización. Milei la propone, si llego al gobierno voy a dolarizar. ¿Se puede dolarizar? Yo creo que no. Técnicamente no corresponde, pero después lo charlamos porque perdés la política monetaria, digamos, y la política cambiaria. Y te queda todo con la política fiscal, que es mucho más doloroso en términos de la gente. Pero operativamente no, porque no hay dólares. Entonces, ¿a qué tipo de cambio vas a dolarizar? Porque dependiendo del tipo de cambio es cuán pobre vas a ser al otro día que dolaricen. Sí. Y la otra pregunta es, con los precios relativos que vos tenés hoy, ¿podés dolarizar? ¿O vos querés sacar una foto de estos precios relativos? O sea, cuando dolarizan, no solamente dolarizan los pesos que tenés en el bolsillo, sino que dolarizan tu salario también. O sea, ¿qué salario nos van a dolarizar? ¿A este? Con un dólar que va a ser varias veces el que figura hoy como dólar libre. Sí. Digo, la verdad que nos vamos a empobrecer. Y se van a dolarizar los que tienen la suerte de tener depósitos, pero también le van a dolarizar a los que tienen préstamos. Entonces digo, la verdad que es muy difícil. Y además hay una base monetaria, hay 3 bases monetarias en deuda. Claro. Y esa deuda, ¿cómo la vas a dolarizar? ¿Con qué dólares lo vas a dolarizar? Sí. Si no tenés dólares, ¿cómo vas a hacer? ¿Vas a dar un plan Bonex? Digo, la verdad que la dolarización está solamente planteada en países muy pequeños que no tienen la diversificación productiva que tiene Argentina, que dependen de 1 o 2 productos que se exportan, que no tiene la cantidad, el volumen económico de Argentina. Dolarizar en Argentina a esta altura es una locura. Previamente tenés que hacer tantos deberes que si lo haces, ¿para qué querés dolarizar? Claro. Si ya solucionaste el problema de precios relativos, si ya recompusiste inflación, si ya generaste caída del déficit, y seguís con tu moneda, de última, si querés, por un efecto digamos, psicológico, cambia la moneda. Pero más que eso, digo, resignar la posibilidad de la política monetaria y cambiaria me parece una locura, y más con este contexto como tiene Argentina hoy. José, como siempre, muchísimas gracias, porque además de que a uno me queda la sensación de que entendí un poco más, ayudas a la gente. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, que tengan todos buenas noches.